¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo fue tu día? Bien, con ocupaciones, Sí, sí, sí. pero muy bendecida, gracias a Dios. Ya nos salió el sol hoy en la tarde, Ujú. gracias a Dios también. Ha estado nublado, pero disfrutando de la frescura que Dios nos manda. Amén. Ujú, Pues vamos a empezar. No, vamos a tratar de no quedarnos mucho, ujú. porque ya son las 10. Pasan de las 10. Sí, fue muy ocupado también en el hospital, pero muy feliz de ayudar a la gente que necesita mucho ayuda en el Ujú, hospital. Pues es una oportunidad que Dios nos da de ayudar a, a la gente que tiene muchas necesidades en el hospital, los enfermos. Es para mí es como un ministerio. ujú. Okay. Poder ayudar. Ujú. Gracias a Dios porque también te da sabiduría Sí, para sí, cuidar de ellos. sí. Pues antes de empezar, quiero cantar una canción muy corta, como un verso o dos, que se relaciona a lo que vamos a hablar en esta noche, que mi amor va a hablar, porque ella es la predicadora, Yo. la pastora. Ok, fue lo que tuvimos en el devocional con Isabela y Areda hace rato, Ujú, antes de que ellos durmieran. Han estado durmiendo más temprano, por eso también no se conectan ujú, con nosotros, pero sí, ujú. ok. Con sin igual amor Cristo me ama, su dulce paz en mi alma derrama, y por salvarme su vida dio. Ya pertenezco a Él. Ya pertenezco a Cristo, cuán pura es su amistad. Por las edades durará y por la eternidad. Mi corazón palpita de gozo, Cristo es de Dios el don más precioso, por redimirme su sangre dio, ya pertenezco a Él. Ya pertenezco a Cristo. Cuán pura es su amistad, por las edades durará, y por la eternidad. Amén. Amén. Pues es una realidad, ¿verdad? Que tener la amistad de nuestro Dios por la eternidad. Ujú, por la eternidad. ¿Y Eh, por qué hizo eso? Por qué Dios hizo todo eso? Su amor tan grande para nosotros. Es como él estaba como aplicando esta regla de oro, la Golden Rule, Ujú, ¿verdad? ujú. ¿Qué dice este Golden Rule? La regla de oro está en Mateo 7:12, voy a leer. Dice, Ujú. así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Eh, y muchas personas lo conocen como un dicho, pero está en la Biblia. La regla de oro es tratar a las personas como nos gustaría que nos traten a nosotros. Sí. Es como si quiere que la gente te trate con amor, Debemos de tratar con dar amor, amor. Si respeto, quiere una sonrisa, pues sonríe a la gente, ¿verdad? con respeto.
Igual. pues dar el respeto también. Ahora va a ser 3 puntos bien cortitos Ujú. y vamos a hablar para lo que es aplicar la regla de oro en nuestra vida. El número 1 es practicar la empatía. ¿Puedes decir qué es empatía, Shami? Empatía es como cuando uno se pone in the shoes of somebody. Los zapatos de la Sí, es persona. como, pues yo sé que no somos como seres humanos, no podemos, es como Dios, no más Dios puede ver el corazón de alguien, no más Dios puede sentir como el dolor que sentimos, como Jesús dio su vida en la cruz para nosotros, pero la empatía es cuando tratamos de entender, ¿ok? De cuando uno tiene, por ejemplo, muchas veces en el hospital, practico mucho la empatía. Es muy importante porque, por ejemplo, como le dije ayer, tengo unos de mis pacientes queridas en el hospital que apenas, pues ella vino en el hospital por dolor, ¿ok? Ella tenía mucho dolor en el vientre y también como su abdomen estaba creciendo, estaba creciendo mucho. El dolor estaba tan fuerte, pero desafortunadamente aquí en los Estados Unidos la gente, si uno no tiene seguro medical, ok, mucha gente no va al doctor y esperando cuando en la área donde vivimos hay mucha gente no pueden ir al hospital a ver un doctor de cabecera porque ellos no tienen seguro, pues ellos se quedan en casa hasta que las cosas se empeoran mucho, Ujú. ¿ok? Hola, Vane, buenas noches. Hola, Vane, A buenas otra noches. persona, pero no Hay podemos varias ver. personas, pero no podemos ver quiénes son. No, no sé por qué no nos sale el nombre, Sí. pero podemos ver que hay personas conectadas. Buenas noches a todos. Sí, y desafortunadamente, pues hemos hecho muchos exámenes, cosas así, y ella tiene como un gran tumor en el vientre, en el hígado, cosas así, y hemos hecho una biopsia y el resultado no fue muy bien, ¿ok? Y dar a esta persona querida, la noticia de lo que encontramos estaba muy como doloroso por la familia. Ujú. Ella es la única hija de la familia, ella hace todo, los niños, pues estaba muy duro, ¿ok? Ahora, ¿cómo uno puede dar esta noticia a una persona? Ah, pues la empatía va a estar muy importante, ¿ok? Ujú. Ah, y esperar que esta persona puede llorar, puede estar como ah, angry, Enojada. enojada, pues muchas diferentes Emociones. emociones pueden pasar, pero la empatía es como ponerse en el lugar de esta persona para entender. Por ejemplo, muchas veces tengo pacientes en el hospital y ellos quieren hacer algo y uno como doctor dice que, ¿por qué? ¿Por qué? Pero esta persona tiene una familia, tiene niños, tiene niñas. No es como un paciente solamente, es como una persona que tiene una familia, es un padre de familia, una madre de familia. Pues la empatía uno se pone en este lugar para tratar de entender y ayudar. ¿Ok? Ujú, a la persona. Igual yo en dar clases, Ujú. eh, y no solamente en la rama médica o enfermería, es yo creo que en todo, como maestros, como servicio al cliente, quien te contesta el teléfono, al tú contestar el teléfono, estás en Dios le recepción. bendiga mucho. Los pido Ay, oración por Rosy, el versito. claro que sí, vamos, gracias porque es su cumpleaños de Ever. Cumpleaños feliz, Ever. Sí, vamos a estar orando Cumpleaños por él. feliz. Este, Muchas bendiciones. muchas bendiciones para Ever. Mm. En- entonces, en lo que sea
que nosotros nos dediquemos en la vida diaria, tan solo con el del taxi, en el pecero, en el camión, tú vas manejando, en la tienda quien te atiende, tal vez esa persona, la cajera, no fue tan amable contigo, pero no dejemos que esa persona te haga pasar un mal día. Mejor sonríe y a veces es difícil, ¿verdad? Pero Ujú. eh, a lo mejor ella no está practicando la regla de oro, pero nosotros sí estamos enterados de la regla de oro, entonces hay que Quizás, sí, practicarla. quizás esta persona está pasando un día muy difícil, tiene Sí. problemas en casa. Por ejemplo, muchas veces en el trabajo alguien viene con, es como Como fiera, Pero muchas veces, la gente de lo mal humor. saluda, mal humor, cosas Mm, así, uno puede pensar, pues él tiene o ella tiene problema conmigo. No, muchas veces la persona tiene su problema en Sí, casa, cosas así. Pero lo más importante, la regla de oro es de hacer, lo ah, que nos gustaría que nos sí, hicieran a nosotros, es cierto. ¿ok? Número 2 es hablar con honestidad y respeto, ser sincero y respetuoso en las conversaciones y en las acciones con los demás. Yo creo que sí, muy bien puedes hablar con esa persona y decirle lo que te incomoda o lo que me dijiste no me hizo sentir mal, Ujú, sí. para que no se vuelva a repetir. Sí, porque la cosa es que uno no puede saber lo que está pasando en el corazón, ¿ok? Muchas veces uno puede echar como like a joke, ¿Broma? una broma, y pues puedo pensar, es una broma, ¿ok? Para mí. Pero para la otra persona, quizás esta cosa está relacionada a una cosa privada, a una cosa que yo no sabía. Y esta persona toma como ve esta cosa de otra manera y no le hace feliz, ¿ok? Y pues es muy importante para que esta persona sea honesta para decirme, pues, aunque tú has dicho esa cosa, pues pienso que tú piensas que estaba broma, pero para yo no me gusta, ¿ok? Y precisamente por eso también tenemos que tener mucho cuidado Ujú, antes de hablar. sí. Pensar antes de hablar, ¿no? Yo creo que también ustedes han escuchado eso, ¿verdad? Mm, Porque a veces la podemos regar y mal. Y las palabras a veces son difíciles de olvidar. Bueno, sí. sí. Ujú, Entonces, mejor pensemos antes de hacer un comentario o una broma de mal sí. gusto. Que o buen, no sé. El número 3 es tratar a los demás con generosidad y compasión, ofrecer ayuda y comprensión a los demás sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada. Ujú. Ponte en el lugar de esa persona que está atrás de ese mostrador, que está atrás de ese escritorio. Em, ah, es difícil para nosotros como ser humano. Ujú, Tú mencionaste que a lo mejor no es nada contra ti, él está teniendo algún problema. Em, lo que yo le enseño a los estudiantes es, podemos tener un mal día con el esposo en casa, pero eso se queda allá porque yo vengo a hacerle el día a mi paciente. sí. Pero muchas personas no pueden controlar eso y eso es lo difícil. Pero como nosotros estamos aprendiendo que debemos de ser diferentes, que debemos de ser la diferencia, Mm, entonces con la ayuda de Dios, porque sí. uno como ser humano, no es, por mí sola yo no a lo mejor voy a ser tan nice. Ujú. Es cuando tenemos el amor de Cristo en nuestro corazón que hace que nosotros tratemos a las personas como nos gustaría que nos trataran. Orando cada día para que el Santo Espíritu nos Ujú, guíe, sea con nosotros, nos da la paz ujú, interior ujú, para transmitir esta paz a las demás, ujú. este amor de Dios. Ujú. Y que si estás teniendo un mal día en tu hogar, allá se quede. Pero a donde tú vayas a tu área de trabajo, tú vayas con la mejor sonrisa. Y eso no es hipocresía, es de que no van a pagar otros por lo que nosotros estamos viviendo en otra parte. Es de que
Esto es lo que compartimos en esta noche con Yaret e Isabela porque, pues como niños, bueno, ¿verdad? Entre hermanos a veces somos de discutir, de pelear, bueno, de chiquitos y que Yaret me hizo esto y uno y otro, pero son momentos de que son amigos y rivales, Sí, se aman y a veces no. Entonces les dijimos que Dios los escogió estaba hablando de la regla de y oro estábamos hablando de la regla de oro. Le digo, con Dios ellos. los escogió para que fueran hermanos y Yaret, tú eres el mayor, eres el ejemplo de Isabela, eh, y trata a tu hermana como te gustaría que ella también te trate. O sea, con respeto, con amor, tú estás ahí para cuidarla. Y a Y Isabela también. igual, y le digo, y esto mismo lo tienen que practicar igual en la escuela, porque están rodeados de muchos niños, de sus maestros. Igual, respeto, amor, generosidad, bondad hacia los demás. Y eso viene desde casa. Entonces, Rosy, sí, Horta, Rocío. sí, mi prima Rosy, que es la mamá de Ever, está conectada y nos da mucho gusto que estén con nosotros. Vamos a, nuestra lista de peticiones ha crecido. Hay personas que están siendo intervenidas en el hospital, pues pedimos la guía De de Dios Dios. para que salga todo bien Ujú. con la sobrina de Rosy y Armando. Am, eh, Vamos a orar por ella y pues seguimos orando por el señor Leonardo, el que es el papá de Esmar. Ujú. Seguimos La orando por señora Vanes, Ernest también, la la mamá del mamá de... doctor Ujú. Luis. Tenemos la lista y que a ciertas horas nosotros estamos orando. Hi, Miss Williams, feliz noche. No se olviden que pueden poner ustedes su petición, mandarnos un mensaje privado. Por favor, ora por mi familiar, estoy pasando por esta situación. Créanme que me sorprende y me dio mucho gusto que el Día del Papá Ujú. fuimos a repartir unos libros a los papás del vecindario de la iglesia donde vamos Ujú. y hubo una señora que me dio su número de teléfono y yo y me manda mensajes por WhatsApp Ujú. y apenas recibí uno, me dijo, ora por mis hijos, se están Sí. separando, están pasando Oh, por divorcio, entonces también estamos orando por ella, por sus hijos. Así es de que recuerden que todos aquí somos hermanos en Cristo y que todos vamos a estar orando unos por otros. La oración es poderosa y más si lo hacemos con fe. amén. Amén. Ah, Y antes que tú oras, voy a cantar el último estrofa. versículo, la última Estrofa. estrofa, que dice, también es como esta canción es relacionada a lo que hemos Habla. hablado de la regla de oro, porque Jesucristo practicó eso también, ¿verdad? Ujú. Él vino para dar su amor, para demostrar su amor para nosotros. El gran sacrificio que hizo Sí. por nosotros. Ujú. Y dice, por mis pecados fui condenado, mas hoy por Cristo soy perdonado. Del hondo abismo me levantó. Ya pertenezco a Él. Ya pertenezco a Cristo, cuán puro es su amistad, por las edades durará, y por la eternidad. Amén. 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 Muy bien.
Es muy lindo canto y hagamos de lo que hemos hablado cada noche que sea una realidad en nuestras vidas para que nos ayude realmente a tener una comunión más estrecha con nuestro Padre. Dios viene muy pronto por nosotros, así es de que pronto se va a acabar este mundo de momentos amargos, de momentos de preocupación y de momentos inciertos, porque Dios nos ama mucho. Vamos a orar, así que les invito a que que inclinen su rostro. Querido Padre Celestial, bendito sea tu nombre. Estamos muy agradecidos contigo porque esta semana ya está casi por terminar y tú nos has cuidado, tú has proveído también cada necesidad. No nos ha faltado nada, siempre nos das lo que es necesario para el sustento, Padre. Te agradecemos por las fuerzas que nos das para el trabajo, por el aire que respiramos, porque tú nos das salud. Sí, hay veces achaques, dolores, pero tú estás con nosotros, tú nos das las fuerzas, tú nos quitas las dolencias. Y estamos seguros, Dios mío, de que tú estás en estos momentos con Keren, que tú, Dios mío, guíes las manos de las personas, de los doctores, de los enfermeros que lo están atendiendo, sé con su papá que va hacia donde ella está, y también cuida de su mamá, de su familia. Te pedimos por el señor Leonardo, por la señora Insna, Shami. Ajá. Te pedimos por Vane, por Miss Williams, por Armando, por Rocío, por Ever. Agradecemos mucho porque tú le has permitido que él cumpla un año más de vida. Y queremos, Dios mío, bendiciones abundantes también para él, que tú lo cuides a donde quiera él esté. Úsalo, Dios mío, como hasta ahora para servirte como lo hace también, Padre. Te pedimos bendición por Rosy, por sus demás hijos, por su familia, por toda la familia en México, en Argentina, en Haití, en República Dominicana, todas las amistades que tenemos, Dios mío, las personas que están sufriendo fríos más al norte, eh, necesidades, Dios mío, sabemos que tú siempre pones ángeles para que vayan a auxilio de esas personas. Gracias por tu amor. Te queremos pedir también por los pacientes de Shami, por los residentes, por los doctores, todo el personal, Dios mío, aquí en el valle, que trabaja en enfermería, que con pacientes. Ayúdanos, Dios mío, toca nuestros corazones para siempre demostrar empatía para nuestro prójimo. Ayúdanos a ser como tú, ayúdanos a demostrar amor y bondad y generosidad a otros, así como tú lo haces con nosotros. Queremos pedirte perdón también por nuestros pecados y quédate con nosotros en esta noche. Te amamos mucho en Jesús. Amén. Amén. Pues les queremos mucho, les mandamos un fuerte abrazo, que Dios les bendiga grandemente. No sé, mañana, Es viernes, ¿verdad? mañana ya es viernes, El último el por la último día, semana. el último día de la semana, y tal vez nos vamos a estar conectando tal vez como a estas horas porque Shami y Yare tienen práctica en la iglesia, ¿verdad? Pero no dejaremos de conectarnos. Es de que estamos contentos porque todas las semanas pudimos conectarnos, gracias a Dios. Sí. Y gracias por acompañarnos. Compartan el video. Yo sé que muchas personas pueden salir bendecidas de escuchar algo nuevo o recordarles, porque muchos sabemos de Dios, pero el que alguien te recuerde, Dios está contigo, Dios te ama, Dios te necesita. Thank you, Miss Garza. Mary. Ay, Buenas mis noches. garzas, sí. Te mando un abrazo, Mary. Fue mi alumna en RGB. Ay, les quiero mucho, les queremos mucho, Miss Williams. Dios la bendiga grandemente y la siga usando también en el área de trabajo con la doctora. Y bueno, estamos contentos de que nos acompañaron. Que Dios les bendiga mucho.
Igualmente. Parece que no nos queremos despedir Sí. siempre, pero ya los dejamos para We para love you que- too, Rosie, Armandito. We love you too. Gracias. Bendiciones. ¡Ay, Raúl! Ay. Bendiciones. Te mandamos un abrazo. Saludos a Net y que Dios siempre te proteja. Siempre estamos orando por ti. Veo a Mr. Alanis, al hermano Alanis también de Bronx. Todos los que viajan como tú. Bendiciones. Bendiciones, Miss Williams. Gracias. Gracias. Feliz noche. Feliz Muchas noche. bendiciones. Les queremos mucho, mucho. Dice que llegó tarde. Lo puedes ponerle un replay, ¿verdad? Un abrazo, Raúl. Bendiciones. Les queremos. Y acuérdense, Dios les ama mucho, mucho más. Mucho, mucho más. Bendiciones. Bendiciones. Bye. Bye. Bye.